¿Se imaginan volver al pasado? Los aztecas, mayas e incas fueron tres de las civilizaciones más importantes de América precolombina y cada uno tuvo su origen en diferentes regiones. Los aztecas provenían de Mesoamérica, específicamente del actual México. La civilización de los mayas se originó en la región que hoy comprende el sureste de México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Se desarrollaron alrededor de 2000 a.C. y florecieron en el período clásico, del 250 al 900 después de Cristo. El origen de los incas está en la región andina de América del Sur, en el actual Perú. Se establecieron en Cusco, que fue la capital de su imperio, y expandieron su dominio por Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina y Colombia entre los siglos XV y XVI. Yo soy Julio. Yo soy Laura. Y yo soy Jesús. Y hoy te contaré sobre los aztecas, una civilización de guerreros y estrategas que construyeron una de las ciudades más impresionantes de la historia, Tenochtitlán. Exploraremos el mundo de los mayas, los maestros del tiempo, arquitectos prodigiosos y astrónomos adelantados a su época. Descubriremos el poderoso imperio inca y cómo dominaron los Andes con su increíble ingeniería y organización social. Espero que lo disfruten. Los aztecas eran originarios del norte de México. Siguiendo una profecía, fundaron Tenochtitlán en 1325, en una isla del lago Texcoco. El lago de Texcoco formaba parte de un sistema lacustre más amplio que incluía otros lagos como Xochimilco, Chalco y Saltocán. En poco tiempo se convirtieron en el imperio más poderoso de Mesoamérica. Los mayas, en cambio, tienen una historia mucho más antigua. Se asentaron en el sureste de México, Guatemala, Belice, El Salvador y Honduras. Los mayas hicieron grandes avances en astronomía, matemáticas y escritura jeroglífica, desarrollando un complejo calendario y un sistema numérico que incluía el uso del cero. Su civilización prosperó durante más de 1000 años y, a diferencia de los aztecas, no formaron un solo imperio, sino múltiples ciudades-estado. Qué bueno que mencionas las ciudades-estado, Laura. De las más importantes era Tikal. Estaba situada en Guatemala, Calakmul en México, Palenque en México, Copán, Honduras y Uxmal en México. Los incas nacieron en el valle de Cusco en el siglo VIII y bajo Pachacútec en el siglo XV, pues expandieron su dominio por toda la cordillera de los Andes, creando así el imperio más extenso de América. Aunque estas civilizaciones florecieron en distintas partes de América, todas compartieron una profunda conexión con la naturaleza y un gran ingenio para adaptarse en su entorno. Veamos cómo sus sociedades se organizaron para mantener el control de vastos territorios. Los sistemas de gobierno de estas civilizaciones no solo determinaban el liderazgo, sino también la estabilidad y expansión de sus imperios. En el caso de los aztecas, su estructura centralizada con un tlatoani les permitió ejercer un control eficiente sobre sus súbditos. Los mayas, en cambio, tenían una organización más descentralizada con múltiples ciudades-estado, cada una con su propio gobernante. Finalmente, los incas lograron un nivel de administración sin precedentes en América, organizando su vasto territorio mediante una compleja red de caminos y una burocracia bien establecida. Pero gobernar vastos territorios no solo dependía del liderazgo, sino también de los lazos sociales y económicos que mantenían unidos a estos pueblos. La distribución de recursos, comercio y las obligaciones de los ciudadanos eran factores clave en la permanencia de estos imperios. El imperio azteca era gobernado por el tlatoani, quien tenía poder absoluto. La sociedad estaba dividida en nobles, guerreros, comerciantes y campesinos, y los sacrificios humanos eran clave para su cosmovisión.
Dentro de la estructura política azteca, el Tlatoani era la figura suprema del gobierno. Este título, que significa el que habla, era otorgado al gobernante máximo de Tenochtitlán y posteriormente del Imperio Azteca. El Tlatoani tenía un poder absoluto sobre la política, la religión y el ejército. Era elegido por un consejo de nobles y debía demostrar habilidades militares y liderazgo. Bajo su mando, el imperio se expandió mediante conquistas y alianzas estratégicas. Los nobles, conocidos como Pipiltín, eran la élite política y militar. Poseían tierras y asesoraban al Tlatoani. Los guerreros gozaban de gran prestigio y aquellos que destacaban en batalla podían ascender socialmente. Los comerciantes, llamados pochtecas, tenían un rol crucial en la economía, ya que viajaban grandes distancias intercambiando bienes y actuaban como espías. En la base de la sociedad estaban los campesinos, los Macehualtín, quienes trabajaban la tierra y sostenían al imperio con su labor agrícola y tributos. Los mayas eran diferentes. Su mundo estaba dividido en ciudades-estados independientes, cada una con su propio gobernante. Aunque compartían lengua y religión, no existía un gobierno centralizado. Es cierto, Laura. Aunque estas ciudades-estado compartían una misma lengua, creencias religiosas y sistemas de escritura y numeración, no existía una autoridad unificada que controlara todo el territorio. En cambio, algunas ciudades alcanzaban un gran poder e influencia sobre otras a través de alianzas, guerras o comercio. Ejemplos de importantes ciudades mayas incluyen Tikal, Calakmul, Palenque, Copán y Chichén Itzá. Nuestros abuelos entienden un glifo, que es un código muy importante, que simboliza tanto que se vuelve una ciencia. Tanto la comunicación número uno debe ser el idioma. Nuestros abuelos enseñan que somos un microcosmo. Somos una inspiración demasiado extraordinaria, pero pequeñito, del cosmos. Por eso es que todo lo que forma un ser nace con esa sintonía profunda. Cuando nacemos, pasamos a ser dominados por el sol y volvemos entonces la coexistencia. Sin los árboles no podemos existir, sin los ríos, sin las nubes, sin el oxígeno, no existe el ser humano. Somos absolutamente oxígeno y agua. Los incas, en cambio, tenían un gobierno altamente organizado, donde el Zapa, que era el líder de los incas, considerado un dios sobre la tierra, controlaban toda la economía de Mita, donde todos trabajaban para el Estado. Qué bueno que mencionas el mitad. Este fue uno de los pilares del sistema económico inca. Un sistema de trabajo obligatorio en el que todos los hombres adultos debían contribuir con labores para el Estado. Estas podían incluir una construcción de caminos, puentes, templos y terrazas de cultivo. A cambio, el Estado proporcionaba alimentos y bienes necesarios para la población. Los incas desarrollaron una extensa red de caminos, Capacñán, que facilitó la comunicación y el control del imperio. Implementaron un sistema de quipus, cuerdas con nudos que servían para llevar registros administrativos, y practicaban una agricultura avanzada con terrazas de cultivo y sistemas de irrigación eficientes. Los aztecas creían que el sol necesitaba sangre para seguir su camino. Por eso, realizaban sacrificios a Huitzilopochtli. Cada guerra era una oportunidad para capturar prisioneros y ofrecerlos a los dioses. Para los mayas, la conexión con los dioses estaba en todas partes. Creían en ciclos de creación y destrucción, y su mitología está plasmada en el Popol Vuh. El Popol Vuh es el libro sagrado de los mayas quichés, un pueblo indígena de Guatemala. Es un texto mitológico e histórico que relata la creación del mundo, la historia de los dioses, los primeros hombres y la genealogía de los gobernantes quichés. Se le considera una de las obras más importantes de la literatura en Mesoamérica. El Popol Vuh se divide en varias partes: la creación del mundo y el origen de los dioses, las aventuras de los gemelos Hunahpu e Ixbalanque, que relata sus hazañas en el inframundo, donde vencen a los dioses de la muerte y se convierten en el sol y la luna.
la creación de los primeros hombres de maíz. Los dioses crean a los primeros humanos a partir del maíz, el alimento sagrado de los mayas. Y por último, la historia de los gobernantes quichés. Narra los orígenes y las hazañas de los primeros líderes del pueblo quiché. Este libro fue escrito en lengua quiché, con caracteres latinos en el siglo XVI, por un autor anónimo, basándose en tradiciones orales antiguas. Luego fue traducido al español por el sacerdote dominico Francisco Jiménez en el siglo XVIII. Los incas que adoraban al sol Inti y el Zapa, que creía que era su hijo. No realizaban sacrificios humanos igual que los aztecas, pero sí sacrificaban niños en rituales como la capacocha. En la capacocha seleccionaban niños y jóvenes de gran belleza y pureza para ser sacrificados en honor a los dioses. Estos sacrificios solían ocurrir en tiempos de crisis como hambrunas, epidemias o la muerte del Zapa inca, y también en eventos importantes como la coronación de un nuevo gobernante. Los niños elegidos eran llevados a las montañas, donde eran preparados con ceremonias y rituales antes del sacrificio. Se les daba chicha, una bebida fermentada para adormecerlos, y en muchos casos morían por exposición al frío en los picos altos de los Andes. Este tipo de sacrificio tenía un profundo significado religioso, ya que se creía que estos niños se convertían en mensajeros entre los incas y los dioses. Los aztecas usaban chinampas, islas flotantes que les permitían cultivar en los lagos. Su comercio era tan avanzado que usaban granos de cacao como moneda. Los mayas dependían del maíz y usaban sistemas de irrigación avanzados para la agricultura. Dado que los mayas vivían en una variedad de entornos, desde selvas tropicales hasta tierras bajas áridas, desarrollaron diversas técnicas agrícolas para maximizar la producción de alimentos. Algunas de las más destacadas incluyen milpa, un sistema de cultivo en el que se talaban y quemaban áreas de bosques para fertilizar el suelo con cenizas. Chinampas, aunque se asocian más con los aztecas, algunos grupos mayas construyeron plataformas flotantes sobre el agua para el cultivo. Terrazas agrícolas. En regiones montañosas creaban terrazas en las laderas de las colinas para evitar la erosión y aprovechar mejor el agua de lluvia. Y reservorios y canales de irrigación. En lugares como Tikal, donde los cuerpos de agua eran escasos, los mayas construyeron grandes depósitos para almacenar agua de lluvia. También diseñaron canales para distribuir el agua a sus campos. Gracias a estos avances, los mayas pudieron sostener grandes ciudades y alimentar a su creciente población. Su sofisticada comprensión del entorno les permitió adaptarse y prosperar en condiciones climáticas difíciles. En 1519, Hernán Cortés llegó a México. Con la ayuda de las tribus enemigas de los aztecas, conquistó Tenochtitlán en 1521. Los mayas ya estaban en decadencia cuando los españoles llegaron en 1524 y fueron sometidos gradualmente. El imperio inca cayó en 1533, cuando Francisco Pizarro capturó y ejecutó al emperador Atahualpa. A pesar de que esto ofreció un enorme rescate en oro y plata, la conquista fue facilitada por la guerra civil entre Atahualpa y su hermano Huáscar, que debilitó al imperio. Tras la ejecución, los españoles tomaron Cusco, marcando el fin del dominio inca, aunque la resistencia continuó hasta 1572 con la caída de Vilcabamba. Aunque los aztecas, mayas e incas forjaron sus imperios con caminos distintos, todos dejaron un legado que sigue inspirando al mundo. Sus conocimientos, su arte y su espíritu nos recuerdan que la grandeza no se mide por el tiempo, sino por la huella que dejamos en la tierra. Cuando nacemos, pasamos a ser dominados por el sol y volvemos entonces la coexistencia. Sin los árboles no podemos existir, sin los ríos, sin las nubes, sin el oxígeno. No existe el ser humano. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia. Hasta la próxima.